Gracias. En un día muy especial, Sí. porque ahora, en fin, profundizaremos en ello, profundizarán los chavales, pero hoy es el día que esta tarde las Cortes de Castilla-La Mancha debaten, presumiblemente aprueben, la nueva ley de la discapacidad. Yo creo que es un día, además conociéndolo a usted, imagino que de todos los que tenga la legislatura, importante, porque el gobernante, al fin y al cabo, se manifiesta en las leyes que promueve, ¿no? Sí, es un día, bueno, lo primero la honrada soy yo por estar en este programa tan estupendo y Bueno, la cuarta vez hay que decir, ¿eh? sí. Creo que no sé si cuarta o quinta, porque ya he perdido un poco Pues yo tampoco, pero el cálculo, pero hay que decir que por las... eso me siento muy honrada, porque a pesar de haber venido otras veces, sin embargo me volvéis a llamar. Claro. Lo cual quiere decir que a pesar del nivel de exigencia, pues no lo haré tan mal. Y para mí sí es un día muy importante. Yo siempre he tenido muchísima ilusión con este proyecto, lo saben todas las entidades y todas las asociaciones representativas de personas con alguna discapacidad, que desde el primer día que tuve el honor de ser presidenta de Castilla-La Mancha tenía mucho interés en que el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad no fuera solo algo implícito, sino que fuera explícito y que estuviera recogido en una ley. En una ley de manera formal, con las sanciones pertinentes en caso de incumplimiento o de no correspondencia con lo que establece la ley, y también de promoción de estos derechos. Y muchas veces decimos, se hacen leyes que no valen para nada, y es verdad que hay veces que se hace normativa que no vale para nada o que no se cumple. Bueno, estas de las leyes que se hacen que valen para muchas cosas. Y también yo creo que cuando uno gobierna, a pesar de que hay muchos disgustos, alguna alegría tiene que haber. Para mí esta es una de las alegrías más importantes como presidenta de Castilla-La Mancha. Bueno, pues ahora profundizaremos, Lorena, en la ley, porque nuestros aguerridos periodistas y reporteros van a preguntarle a la presidenta sobre ello, pero sabe usted, bueno, lo sabe María Dolores de Cospedal, la presidenta, que ya ha venido varias veces, que nos interesa mucho en este programa el factor humano. Sí. Y entonces Sheila va a ser la encargada, bueno, de hacerle una primera... Mini entrevista. Exacto. Pregunta-respuesta, ¿verdad, Sheila? Sí. Venga, vamos Pues allá. Venga, vamos. Una personaje no político. A ver, un personaje Nos tiene no que político. decir, presidenta, un personaje no político que le gusta. Bueno, dos. Bueno, si pudiera decir dos, diría uno que es no político y no real, que es el Quijote, Bien. Alonso Quijano, y diría otro que sí fue real y ha influido mucho en yo creo que también en la historia de nuestro país y en la historia del pensamiento, que es Teresa de Jesús. Muy que bien. estamos el año que viene de además de centenarios. Dos centenarios muy importantes, además. Eso. El de Más. Teresa de Jesús ya ha empezado. Es Bueno, verdad, eso es verdad, es ya estamos en marcha, Eso es. Venga, Sheila, más. Una comida. A ver, una comida. Una comida. Pues a lo mejor ya lo he dicho otras veces, pero bueno, como es un plato que tengo pocas veces la suerte de tomar, porque bueno, pues a veces no es tan sencillo y es contundente, y a mí me gusta mucho, que es los gazpachos manchegos. Qué rico. Bueno, es que son muy consistentes los gazpachos manchegos. Para Sí. tomarse un gazpacho manchego, vamos, hay que dejarse casi el desayuno y la cena apartados. Qué barbaridad. Bueno, no tanto, pero en fin. Pero con una torta de pastor. Con una torta de pastor y con caza, efectivamente. Sí, y ahora bien que rico. estamos en la época de las setas también. Claro que sí. Sí. Bueno, más, Sheila, venga. Una ciudad que no sea española. A ver, una ciudad que no sea española. Roma. Muy bien, sí señor. Más, Sheila. Un libro. Eso es más difícil, porque va a ser un libro. Un libro es... No me diga el Quijote, que ya... No estaría mal que los niños leyeran Sí, el Quijote, sí, ¿verdad? sí, Pero sí. bueno, pues hay un libro que... Han aparecido muchos libros con motivo del cuarto centenario también de la muerte del Greco, que se refieren... bueno, son libros donde la literatura es quizá algo menos importante que otra forma de actuar, el ensayo o de escribir, que es el ensayo y la documentación y la sapiencia de gente que sabe mucho, por ejemplo, sobre determinados artistas. Yo diría, en este caso, un libro que se llama El Greco, el pintor extravagante, de Fernando Marías, que es un gran conocedor del pintor cretense que vivió en Toledo. El primer comisario de la exposición. Exactamente. El griego de Toledo. Es uno de los, efectivamente, de las Uno de los personas grandes que más ha expertos estudiado. en el Greco y bueno, creo que es un libro que está muy bien también para conocer esta figura. Venga, seguimos con el cuestionario, Sheila. Un sueño hecho realidad. Está difícil, ¿eh? A ver.
Bueno, ser madre. Muy bien, muy bien. Venga, la siguiente. Un sueño no hecho realidad. Bueno, ahí tendría muchos. Yo ahora tengo un sueño por el que lucho todos los días, que es que todo el que quiera trabajar en mi tierra, y yo diría no solo en Castilla-La Mancha, en España, tenga la posibilidad de hacerlo. Es más que un sueño, es una ambición, es un objetivo, es un trabajo de todos los días. Pero, ¿por qué no decirlo? Eso es lo que más me preocupa a mí. Y todavía, desde luego, no es realidad. Un leitmotiv, ¿no? Sí, Sin lugar a sí. dudas. Bueno, vamos a hablar de cuestionario que cada vez nos permite conocer un poquito más a la presidenta. Vamos a la ley. Y quien rompe el hielo es Blas. Así que vamos con ello. Cuando quieras. Has dicho que esta ley será la más ambiciosa que existe en nuestro país. Sí, va a ser la ley más ambiciosa que exista en nuestro país. Hay algunas otras, alguna comunidad autónoma que ha aprobado una ley parecida, pero como pasa con todo, cuando las cosas se hacen bien, pues si uno también lo hace algo después, creo que esta ley es de Castilla y León, pues hemos pedido también mejorar incluso la ley de nuestros convecinos, que son los castellanos y leoneses. Y yo creo que es una ley que da un nivel de protección altísima y de defensa altísimo a los derechos de las personas con discapacidad, que analiza absolutamente todos los aspectos de la vida de una persona con discapacidad o sin discapacidad, pero en este caso que tenga alguna discapacidad, de las personas y también de las familias de estas personas, en el ámbito laboral, del ocio, del educativo, en el ámbito sanitario, en el ámbito de las relaciones económicas también, también establecer garantías, que es muy importante, y también en relación con las obligaciones que tienen las administraciones públicas y que tienen los empresarios. Y yo creo que efectivamente no es porque lo diga yo, porque tenga la voluntad, es que objetivamente, y así también con todo el sector lo hemos pactado, y yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, es la ley más ambiciosa que hemos hecho en España, y eso también es un motivo de orgullo para todos, no solo para mí, para todos los representantes de las entidades que defienden y trabajan por las personas con discapacidad, porque yo creo que es un orgullo para todos y para los castellano-manchegos en general. Mercedes. Venga, Mercedes, más cositas de la ley. ¿En qué favorece esta ley a nuestra familia? Bueno, favorecen que si hay personas o entidades o administraciones o personas jurídicas públicas o privadas que incumplen, por ejemplo, el derecho a la igualdad básico de personas que tengan algún tipo de discapacidad, las sanciones son evidentes y están establecidas formalmente. Favorecen que se regulan de manera muy firme las obligaciones de los gobiernos en relación con las personas con discapacidad y los derechos también que tienen las entidades representativas de personas con discapacidad para manifestar sus necesidades y sus ambiciones, es decir, indirectamente las personas con algún tipo de discapacidad. Favorece que el cuidado y la atención a una persona que tenga alguna discapacidad o que tenga capacidades diferentes es desde el nacimiento mismo, desde la atención temprana hasta el último momento de su vida, en todos los aspectos. Sí, porque eso era una de las carencias más importantes. Claro, en todo. Por ejemplo, hasta la vida educativa tenían como un amparo, pero luego ya... Claro, y también se regula de manera, muy efectiva, no solo la vida educativa, sino, la educación también con atenciones especiales, también la inserción laboral, cultural y de ocio, que yo creo que es muy importante. Se regula, por ejemplo, también de manera muy especial los derechos de todos, pero también con especial dedicación a la mujer con algún tipo de discapacidad, tanto en el ámbito de la integración laboral, que es muy importante, porque también aquí, en este campo, las mujeres estamos peor que los hombres. Las mujeres con las capacidades que tengamos seguimos peor, y también se regula en el ámbito de esta ley, como también en el acceso a la vivienda para las mujeres con algún tipo de discapacidad o que hayan sido víctimas de algún tipo de violencia. Y también se regula el derecho a la maternidad y a la paternidad. Y yo creo que... El derecho a amar a las personas con discapacidad. Claro, esto no hay que regularlo, se tiene, ¿no? Pero se protege, que yo creo que esto es muy importante. Hombre, y el gobernante lo tiene en cuenta, que al fin y al cabo es el que tiene el poder. Y la capacidad de hacer que se cumpla, que eso es muy importante. Ajá. Sí,
Si os parece, paramos un segundito, hacemos una breve pausa, tomamos aire y seguimos hablando de esta ley de discapacidad que esta tarde se aprueba en las Cortes. Lorena. Vamos allá. Pues aquí seguimos, ya saben, hoy en este jueves, día importante en Toledo en la Onda, porque nuestros chicos de Capaces en la Onda han vuelto, tenemos visita, está el estudio repleto de gente, que ha sido a gusto Desde luego. estar por las mañanas. Claro que sí. Y ya saben que estamos en este programa número 50 entrevistando a la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, que estamos hablando de la nueva ley de discapacidad, que se va a debatir esta tarde en las Cortes y previsiblemente se va a aprobar. Seguíamos con las preguntas y ahora era el turno de Laura. Así que Laura, Seguimos. adelante. Todo tuyo, Laura. ¿Qué acciones se están promoviendo desde las Cortes de Castilla-La Mancha para que todas las administraciones sigan trabajando a favor de las personas con discapacidad y sus familias? Bueno, quizá la acción más importante es la que ha tenido lugar hoy, que es aprobar esa ley y debatir esa ley, que eso es importantísimo. Y también yo creo que es muy importante resaltar que en esta legislatura, tanto en las Cortes de Castilla-La Mancha como en el Gobierno de Castilla-La Mancha, pero en las Cortes, ya que me preguntas por las Cortes, se ha creado una comisión permanente de atención a todas las causas, los problemas y las necesidades que tenga las personas con algún tipo de discapacidad, la Comisión Permanente de la Discapacidad. Y es una comisión permanente que está en las Cortes, y que yo creo que es el primer Parlamento que la tiene. Creo que esto es muy importante porque también lo hemos conseguido entre todos, y ahí en esa comisión permanente se debaten todo tipo de leyes y de asuntos y de normativa que tengan que ver o que puedan afectar a personas con algún tipo de discapacidad o con capacidades distintas. Yo creo que esto es muy importante. O sea, que velan un poco, ¿no? Como claro, no es un tema puntual de un día, no, es un tema de que a partir de ahí y precisamente por esa comisión, ese tema está siempre de actualidad, no solo un día en concreto. También una comisión tenemos en el Gobierno, que tengo el honor de presidir yo, y que nos reunimos de forma relativamente habitual, tanto en pleno como en comisiones, y por ejemplo esa comisión es la que ha permitido hacer esta ley. Dentro de esa comisión hemos hecho esta ley, la hemos acordado, la hemos pactado, y creo que eso es muy importante. Yo creo que hay una cosa muy importante de esta ley, y vamos a dejar que sigan hablando, que quedan todavía 2-3 preguntas. Dos cosas que creo que son importantes. Una, el hecho de que haya sido dialogado con el sector, que yo creo que es fundamental. Sí. Y luego yo creo el esfuerzo por ambas partes, porque en fin, uno lo ha vivido bastante de cerca, por asumir la realidad también. Quiero decir, porque además, insisto, conociendo a la señora Cospedal, que ya la conocemos, la ley, desde luego, tiene que tener, precisamente para que sea efectiva, tiene que tener una dotación económica para que sea efectiva, y evidentemente yo creo que tanto el CERMI como el Gobierno, por ambas partes, se ha hecho un esfuerzo de comprensión mutua, ¿no? El CERMI ponerse en el lugar de un gobierno que tiene una situación de carestía evidente, una situación complicada, y el Gobierno también haciendo frente, pues teniendo en cuenta en este caso a un sector que es probablemente el que más haya que proteger de toda la sociedad. Totalmente. Entiendo. Sí, efectivamente estamos en un momento complicado, aunque ya estamos saliendo de la recesión más dura. No es lo mismo la situación que tenemos este año que la que teníamos el año pasado o hace 2 años. El 12, por ejemplo. Ni va a ser la misma que la que tengamos el año que viene, que va a ser mejor, sin duda alguna. Pero aún así el dinero es de todos los ciudadanos, entonces también hay que tener mucho cuidado en administrarlo porque no sobra ni de ninguna manera, al revés, todos los días nos falta para hacer las cosas que nos gustaría hacer. Pero ha habido un acuerdo también en este punto, yo creo que eso es muy importante, y tengo que decir que a pesar de la situación económica, pues esta legislatura hemos podido hacer cosas como tener más plazas de las que se tenían en la legislatura anterior para atención a personas con discapacidad, tanto en centros residenciales como en centros de día, y vamos a terminar la legislatura con más centros dedicados a personas con discapacidad. Yo creo que esto es importante. Sí, porque se necesitan. Claro. Hay demanda. Ya lo sé. Bueno, pues vamos a tener 2 centros importantes abiertos en pocas fechas. Aparte de que se han creado más plazas y más plazas concertadas, vamos a poder, por ejemplo, hablar dentro de la ley de temas que hasta ahora eran impensables ponerlos en una ley. En el ámbito educativo, por ejemplo, hay distintas formas de discapacidad.
y hay distintas formas también que afectan a nuestros jóvenes o a nuestros chicos o nuestras chicas, pero en el ámbito educativo se ha hecho un esfuerzo muy importante porque los jóvenes que tienen algún tipo de discapacidad puedan tener un acceso a la educación completo, y yo creo que ahí hemos trabajado mucho y bien. Por ejemplo, en el ámbito, no es exactamente el tipo de jóvenes con los que tengo la suerte de estar hoy, pero por ejemplo en el ámbito del autismo, las aulas TEA, que son novedosas en esta legislatura, pues han sido ha sido algo muy importante, no voy a utilizar otra palabra, pero muy importante para los padres y para los alumnos, y eso no existía en nuestra región. Bueno, quiero decir que a pesar de la carestía de medios, cuando se tiene voluntad de hacer cosas, pues uno ya se las arregla para poderlas hacer, y hemos hecho yo creo que cosas importantes, o también en la defensa de las mujeres con alguna discapacidad, que también ese sector, y yo soy mujer y lo siento especialmente, pues estaba yo creo que un poco abandonado. Un poco relegado. Sí. Y bueno, y en el ámbito de ponernos de acuerdo en el presupuesto, sin duda alguna, hemos hecho algo también que yo comprendo que es menos atractivo, pero que es muy necesario. Hemos pagado todas las deudas que había pendientes, que había muchas. ¿Cuántas asociaciones no lo saben? Vamos. Y claro, eso también es muy importante para que las duda. asociaciones puedan seguir haciendo su labor, y para por ejemplo, los centros de empleo especial, pues también puedan seguir haciendo su labor. Bueno, yo creo que hemos hecho muchas cosas entre todos. Bueno, seguimos, Sandra. Venga, turno de Sandra. ¿Nos puede decir una frase que defina la ley? Una frase que defina la nueva ley. Una frase que defina la nueva ley. ¿O el pues, titular? Un titular. Ya lo damos nosotros antes. Pues es la ley que de forma clara y firme defiende y protege los derechos de las personas con discapacidad. Muy bien, pues muy clara y explícita la frase o titular. Vanessa, venga, turno de Vanessa. Nos gustaría que las leyes educativas se conocieran más y mejor la palabra discapacidad. ¿Qué opinas? Pues que llevas toda la razón, que la palabra discapacidad tiene que conocerse mejor, y que en el ámbito educativo pues todos los niños y niñas y jóvenes, tengan o no tengan una discapacidad, tienen que saber lo que es tener una discapacidad, porque tanto para ser compañeros en el colegio como para luego en el mundo empresarial o en el mundo laboral, tienen que saber muy bien lo que significa tener una discapacidad. Lo mismo el que la tiene o el que tiene una capacidad diferente que el que no la tiene, que a lo mejor le faltan otras capacidades que tiene una persona con discapacidad, porque esto de hablar de discapacidad es algo muy relativo, ¿eh? Todos tenemos capacidades y discapacidades. Porque hay personas que muchos creemos, bueno, esta persona tiene una discapacidad y a lo mejor tiene capacidad de hacer cosas que otros somos incapaces de hacer. Por lo tanto, esto siempre es muy relativo. Pero está muy bien también porque, por ejemplo, cuando si en el ámbito educativo el concepto está perfectamente entendido y asimilado, pues cuando un joven llegue a cierta edad y, por ejemplo, cree una empresa, pues sabe lo que es y lo que no es un trabajador que tenga una discapacidad, o sabe también un joven con una discapacidad que puede hacer todo aquello que se proponga dentro de determinados ámbitos, como todos dentro de determinados ámbitos, porque todos tenemos nuestras limitaciones, no solo las personas que tengan una capacidad diferente. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que ese concepto se conozca y se conozca muy bien, sí. Y educar en ello desde el principio, que es básico. Desde luego básico, que sí. Es básico. Luismi, venga tu turno, que no te habéis estrenado, vamos. Las voluntarias y los voluntarios son las personas que junto a los profesionales más cerca están de nosotros. ¿Qué le dirías? ¿Qué les dirías a los voluntarios? Bueno, pues yo a los voluntarios les diría, lo primero, gracias. Antes que nada, gracias de todo corazón, porque hacéis un trabajo absolutamente fundamental para nuestra sociedad y hacéis el trabajo que hace que muchos nos sintamos muy orgullosos de vosotros y de lo que es ser un ser humano. Y hacéis grande la expresión ser humano. Sí, y como hoy se habla tanto de que todo el mundo va a lo suyo, de que vivimos en una sociedad muy insolidaria, muy egoísta, materialista, individualista, que la gente no mira por otra cosa que no sean sus propios intereses. Cuando se habla de los voluntarios, pues también hay que decir que eso fundamentalmente es la humanidad y representa lo mejor de los seres humanos. Así que
Gracias. Pues nos sumamos naturalmente. De bien nacidos ser agradecidos, sin lugar a dudas, y comparten lo mejor que tienen, que es Desde el luego. tiempo, dedicación, y lo hacen. Luego ellos dicen también que son los mejor pagados, porque Sí. luego la recompensa viene fácilmente. Y no es precisamente pecuniaria, ni mucho menos. Bueno, Vamos terminando. Vamos terminando. Venga, Rebeca. A ver, nos gustaría que leyeras esta hermosa frases. Tiene ahí me parece que tiene, no sé si tiene la frase por ahí, a la vuelta, aquella que empieza por ayudar. Sí. Ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber, sino de la felicidad. ¿La comparte? Completamente. Completamente. Es, bueno, lo hemos dicho antes con relación a los voluntarios. Entronca con lo que hablábamos. Efectivamente, es parte de la felicidad, y el que más da es el que más recibe. Eso es una gran verdad. Eso es cierto. Bueno, pues un clásico también de la radio que se lo vamos a dejar a Luismi para terminar, y agradecer la presencia de la presidenta aquí en Capaces en la Onda. Luismi. Gracias por venir. Suerte en tu trabajo y que la fuerza te acompañe. Muchas gracias, Luis. Bueno, un aplauso, ¿no? Un aplauso a la presidenta. Bueno, Somos fans de Star Wars aquí en Capaces en la Onda. hablábamos al principio de un sueño hecho realidad. No sé si será un sueño o no, pero desde luego el paso que se da esta tarde es considerable, es cuantitativo y cualitativo, las dos Sí, cuestiones. así es. Y yo creo que merecía como poco, desde luego, un Capaces tan especial como este. Así que, presidenta, mil gracias una vez más. Nosotros también le tenemos que dar las gracias porque desde el principio se volcó con este proyecto y la hemos tenido como protagonista en diferentes ocasiones. Y, como decía al principio, un gobernante se define por las obras, por las leyes que realiza. Obras son amores, que decimos también en La Mancha, ¿no? Sí. Un refrán bastante castellano, y ahí está esta tarde esa ley de la discapacidad. Muchísimas gracias, María Dolores. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias por invitarme otra vez. Y es verdad, yo también soy fan de Star Wars. Nos alegramos, nos alegra. Y de Obi-Wan Kenobi. Así que yo espero que la fuerza nos acompañe mucho, pero la fuerza real la da la unidad que se ve aquí entre vosotros y el cariño que se ve también, que inspira muchísima fortaleza. Así que también muchas gracias por ese ejemplo. Y es una unidad que yo creo que también todos los hombres y mujeres de nuestra tierra de Castilla-La Mancha hemos tenido y vamos a tener en aprobar esta ley, que yo espero que sea una ley de todos, y sé que va a ser una ley de todos. Y eso también, pues hombre, no tan buenos como vosotros, pero nos hace a todos los demás un poquitín mejores. Así es. Bueno, Lorena, te dejamos el estudio libre, le damos el último aplauso a la presidenta. Capaces en la Onda.